Hola, bien, estamos llegando al módulo tercero de esta serie sobre los elementos básicos del APA. Hemos visto ya la estructura del documento, hemos visto algunas reglas de puntuación, de escritura, y hemos visto también lo importante que es citar las fuentes que estamos usando para nuestro trabajo. Esto es cómo reconocemos el aporte intelectual de otros autores sobre los cuales nos estamos basando. Esas son las citas y las referencias. Recuerden, las citas van dentro del documento. Cuando en el documento yo digo fulano de tal, sutano, menciono, esas son las citas. Y eso me llega a la lista de referencias que va al final del ensayo, que va al final del documento, donde ya tengo con toda precisión cómo ubicar la obra de la cual tomé esa referencia. Entonces, en este módulo lo que vamos a ver es eso justamente, cómo hacer ya las referencias. He citado, cómo hago las referencias. En principio, las referencias deben permitir identificar sin lugar a dudas las fuentes usadas. Esa es la intención de las referencias. Con las referencias yo debo poder ir a una biblioteca, a una base de datos, tomar esa información y compararla, contrastarla con la que el autor ha puesto en su documento de investigación. Entonces, las referencias deben permitir identificar sin lugar a dudas las fuentes usadas. Y solamente aquellas que son de dominio público, por ejemplo. Supongamos, yo puedo colocar en mi investigación que conversé con el ministro X, ¿no? Entonces puedo colocar y se hizo de acuerdo a los estándares de ingeniería vigentes, entre paréntesis, conversación telefónica con el ministro tal. Eso no lo puedo colocar en referencias. Lo coloco como cita, pero no lo puedo colocar en referencias porque no hay forma que a través de la referencia yo pueda ir a alguna grabación que exista sobre lo que dijo el ministro. Suponiendo que no hay grabación, no puede ser, o sea, no puedo reproducirlo. Entonces eso se coloca en la cita para reconocer que no proviene de mi autoría esa idea o esa información, pero no puedo colocarla en las referencias porque en las referencias no me va a permitir ir hacia una conversación que ya pasó. Esa es la única excepción, digamos, por así, que existe. Por otro lado, hay algunos extraños casos, raros casos en que tengo una comunicación personal. Alguien me envió una carta, un correo, lo hago la referencia y digo comunicación en poder del autor, ¿no? O sea, puedo ponerlo como referencia, pero pongo comunicación en poder del autor. Casos extraños, simplemente anecdóticos de posibilidades. En general, todo lo que yo cito debe ser referenciado y todo lo que referencio debe haber sido citado. Bien, solo debo poner las referencias de obras que hayan sido citados en el documento, en el ensayo, por ejemplo, ¿no? Y que yo las haya tenido a la vista, que yo las haya utilizado. Yo no puedo poner como referencia obras que los autores que he leído a su vez lo han colocado, ¿no? A veces es curioso, a veces he visto unos trabajos donde hacen citas, referencias en alemán, en turco. Qué extraño, digo, bueno, posible que esta persona habla alemán o turco, lo más probable es que haya sido un error, que ha copiado también las referencias del documento en el cual se basó. Entonces, solo debo poner en la lista de referencias la referencia de obras que yo he utilizado y que a su vez han sido citados en el documento. ¿Okay? Bien, simétricamente, toda cita que yo coloque en mi documento debe ser sustentado por alguna referencia, excepto lo que le dije al comienzo, pero toda cita que yo coloque en mi documento tiene que estar sustentado en alguna referencia en mi lista de referencia. Bien, esta es una lista de referencias. Notarán orden alfabético, notarán esta indentación después de la primera línea, en lo que llaman sangría francesa. Notarán que acá están las iniciales de los nombres, las iniciales, ¿no? Alda R, Villardón L, el Expuro I. Puedo colocar una o dos iniciales, dependiendo de uno o dos nombres propios. El año viene a continuación, en todos ellos viene año, en todos ellos viene el año. Los títulos, que en algunos casos va en cursivas, en otros no, vamos a ver cuándo se utilizan las cursivas. En algunos casos va la abreviación, si es una institución va la abreviación. En general, si se trata de un libro, supongamos, este es el caso típico de Bas y Abolio, un caso típico y el más usado quizás. Apellido, en orden, acá va primero en orden, digamos, o sea, va en orden alfabético, pero dentro de la obra, depende cómo los autores hayan declarado, dentro del libro, dentro de cómo hayan puesto en qué orden hayan puesto sus nombres, sus apellidos, los tenemos que respetar. Entonces, en esta obra, primero es que la obra dice que Bas, B de Bruce, pero no se coloca sino en la inicial, Abolio, B. 1994, va el año, y el título va en cursivas, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership.
¿Qué otra cosa notan? Que solamente va en mayúscula la primera nada más, todo lo demás va en minúscula, absoluta minúscula, excepto que haya un nombre propio, pero después nada de que poner que esta O con mayúscula, la E con minúscula, la T con minúscula, la T con mayúscula, no, aquí no es un carnaval de mayúsculas, acá es solamente la primera va con mayúscula y continuamos. Si hay un 2 puntos y hay lo que se llama un segundo título, iniciaré con una nueva mayúscula, pero nada más. Y si van pues sustantivos propios, ¿no? Se dice mejorando la capacidad de recuperación del Perú, entonces Perú irá con mayúscula. Pero por lo demás todo va con minúsculas, excepto la primera que es la mayúscula. Luego va en este caso el lugar, la ciudad, Thousand Oaks, CA, que es California. Acá hay una excepción, cuando es una obra publicada en Estados Unidos, el lugar del país lo ocupa el estado, California, las iniciales del estado, y acá va la ciudad. En otros casos va estrictamente, acá debe ir la ciudad, si hubiese sido publicado en Lima, por ejemplo, acá diría Lima, Perú, 2 puntos, Sage, que es la editorial. Entonces va la ciudad, el estado, el país, 2 puntos, la editorial. Para el caso de los Estados Unidos, lo que va acá van las iniciales de los estados, y aquí siempre va la ciudad también. En caso de Lima sería Lima, Perú, 2 puntos, Sage, ¿no? Ese es donde fue publicado. Eso es lo que podemos encontrar en común a todos ellos, en unos casos, como es electrónico, me dice dónde fue recuperado, no tengo que poner la editorial, ni la ciudad, ni nada, simplemente recuperado. Lo que siempre va, autor o autores, el año y el título. Si es electrónico, diré recuperado de tal URL, recuperado de tal sitio, acá es un libro, entonces acá sí va Ciudad Palo Alto, Estado California, editorial Consulting Psychologist, ¿ok? Igualmente acá, Palo Alto, la editorial Mind Garden y así sucesivamente, ¿ok? Bien, la lista de referencias va con sangría francesa, se le llama, esto de acá se llama sangría francesa, va la primera así y la otra va hacia adentro, esto se llama sangría francesa. No sé de dónde vendrá, de la Revolución Francesa, no sé, pero bueno. Y los demás detalles lo tienen aquí puesto. Se incluye al final la lista de referencias y lleva simplemente como título referencias. Los ensayos no llevan bibliografía, no hay el concepto de bibliografía, llevan referencia y la referencia exacta y precisamente dice dónde es citado. No es que yo ponga una referencia y digo, bueno, este libro lo usé en varias partes, no. Acá no hay bibliografía, no hay el concepto de que he usado todos estos libros como inspiración, no, acá es precisamente el libro, la obra con la cual yo puedo ubicar la cita que estoy haciendo. Se organizan alfabéticamente por el apellido del autor, del primer autor. Cuando hay varias obras del mismo autor, la obra más antigua se coloca en primer lugar. Vamos acá. Acá hay Bassi y Abolio, tienen hasta 4 obras. Miren, Bassi y Abolio tienen 1990, 1994, 1997, 2000. ¿Okay? Entonces, cuando hay varias obras del mismo autor o autores, la obra más antigua se ubica en primer lugar. O sea, va en orden cronológico. La lista de referencia también va en doble espacio, como todo el documento en un ensayo argumentativo. Se usa la sangría francesa, ya lo hemos mencionado. Bien, entonces, hemos visto el formato básico de un libro. Formato básico de un libro que era, vamos a repetirlo, formato básico de un libro es este de acá, por ejemplo. Autores con sus iniciales, año, título en cursivas, minúsculas, ciudad, estado y editorial. Bien. ¿Qué pasa cuando voy a ver una revista? Por revista entendemos los journals. El journal es un documento donde hay varios artículos de investigación. Hay un título, se publica cada trimestre, cada cuatrimestre. Es un conjunto de artículos de investigación, también llamado journal. ¿Qué pasa? Hay 2 formas de los journals. Algunos journals comienzan al principio del año a numerar las páginas. Supongamos que en marzo publican hasta la página 80. Lo que publiquen en agosto comienza con 81, 80, y así, eso se llama paginación continua. Perdón. En esos casos tengo que poner apellido inicial, si es que lo hubiera, bueno, mejor dicho, si es que hubiera más de un autor, coma, ampersand, acá hay 2 autores nada más, apellido, coma, inicial, año, ¿no? Parecido al que estaba acá, ¿no es cierto? Acá, apellido, coma, inicial, punto, ampersand, apellido, coma, inicial, punto, año, ¿no? Lo mismo, la misma figura. Entonces, para la misma figura, el año, el título del artículo
que no va en cursiva. Lo que va en cursiva es la obra en sí, el título de la revista. Esto va en cursiva, el título de la revista. En cambio, el artículo en sí no va en cursiva. O sea, en el libro va en cursiva porque el libro abarca todo. Entonces, acá el título de la revista abarca todo. Entonces, el título de la revista va en cursiva. Pero específicamente esa sección que es el artículo de investigación específico va con letras normales. Va el volumen de esta revista y la página. Por ejemplo, esta de acá. Federici, R. y Skalvik, E. Son dos autores nada más, va unido por ampersand. El año, Principal Self-Efficacy, Relations with Burnout, Job Satisfaction and Motivation to Quit. Ese es el título de la investigación que ellos han hecho, que ha sido publicado en la revista Social Psychology of Education en el volumen 15, sus páginas del 295 al 320. ¿Sí? Noten acá, entonces está en letras normales, no cursivas, el título de la investigación, la revista que la abarca va así en cursiva, y como son nombres propios, porque es el nombre de una revista, va con su mayúscula y su mayúscula, porque es el título de la revista, no es el nombre de un libro. Es el título de la revista, es un nombre propio. La revista, el journal se llama Social Psychology of Education, tiene que ir con sus respectivas mayúsculas. El volumen del que se trata, volumen 15, y las páginas en las cuales yo encuentro este artículo, 295 al 320. Noten, no es la página que yo haya citado en mi artículo. En mi artículo de repente he citado la página 310, de repente he citado la página 296. No, acá nunca va la página que he citado, acá va solamente todo el conjunto de la revista. En la cita que habré hecho en el documento dirá qué página exacta estoy utilizando, si es que la preciso, pero aquí va el título completo. Yo le puedo decir a alguien, por favor, consíguete la revista Social Psychology of Education, el volumen 15 que se ha publicado en el año 2012, y por favor sácale copia de la página 295 a la 320, ¿ya? Ok. Eso es, estoy copiando el trabajo de Federici y Skalvik. Noten entonces los nombres de los dos autores, como debe ser, el año, el título del artículo de investigación específico, dentro de esa revista hay varios artículos de investigación, el nombre de la revista en sí, en mayúsculas y cursivas, y el volumen y la página a la cual me estoy refiriendo, ¿ok? Noten que va la página a la que me estoy refiriendo, no la que yo haya citado, no la que yo haya copiado, sino todo completo. Por eso lo subrayo con rojito. Bien. ¿Qué pasa cuando la revista está paginada por ejemplar? Hay revistas en las cuales viene volumen y número. Entonces viene tal volumen, volumen 15, supongamos, del año 2017. El número 1 será el primer trimestre. Volumen 15 también, desde el año 2017, pero ahora es el número 2, número 3. 3, depende de cuántas veces publiquen al año. Entonces, hay revistas que no continúan con la numeración, sino para identificar un artículo en particular tengo el volumen y dentro del volumen el número del artículo. El volumen puede ser 15 del año 2017 y publicaron 4 números, el número 1, 2, 3 y 4. Entonces, volumen 15, número 1, volumen 15, número 2, volumen 15, número 3, volumen 15, número 4. Número que en inglés se llaman issue, ¿no? Entonces, apellido, coma, inicial, y son, acá hemos puesto como modelo 3 autores. Apellido inicial, punto, coma. Apellido, coma, inicial. Le falta acá el puntito a la inicial debe llevar siempre punto. Ampersand, apellido, coma, inicial, punto. Luego el año. Luego el título del artículo, que va en letras normales. Luego en cursiva el título de la revista, porque es nombre propio a su vez. Y aquí va el volumen, va el número y va las páginas que estoy tomando. Veamos un ejemplo. Jean-Branc, J. Dean, F.P. Ampersand Williams, B. 2014. Noten que el punto que aquí omití está aquí colocado en estos de acá, ¿no? Value Motivations, Predict Burnout and Intentions to Live Among Mental Health Professionals. Este es el título del artículo de investigación. ¿Está en qué? Dentro de la revista Journal of Mental Health, cuyo del volumen 23, número 3. El volumen 23 seguro incluye todos los del 2014. Entonces en el 2014 habrá 23.1, 23.2, 23.3, de repente 23.4, y son 4 números que publican al año, y la página en particular 120 a la 154. Entonces la diferencia con el anterior es que me indica el volumen y dentro del volumen el número, ¿no?
23.3 puede haber sido enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio de repente, que se publicó en julio. No coloco el mes, coloco el volumen y el número o issue. ¿Okay? Entonces vamos a descomponerlo. Los autores, el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el año, el volumen va en cursiva, el volumen también va en cursiva. Este 23 está en cursiva acá porque es como una prolongación del título de la revista, el número, sí, normal, y la página. ¿Okay? Es de los más usados. Entonces tenemos ya libro y tenemos revistas en sus dos formas de paginación, que son lo básico. Hasta ahí estaríamos felices ya. Pero veamos un poco más. Formato de los libros, entonces. El libro, como hemos visto, tiene autores, tiene año, título del libro. Solamente la primera tiene mayúscula. Si hubiera 2 puntos, eso se le llama subtítulo de libros, ¿no? Por ejemplo, un libro que hace poco se publicó, No Way, ¿no? O sea, no va más, 2 puntos, la era del gran jefe ha terminado. Hay muchas obras hoy en día tienen un título y una especie de título adicional, segundo título, subtítulo. Ahí sí pongo 2 puntos y coloco la letra también nuevamente con mayúscula. ¿Okay? El lugar de publicación, que está formado por ciudad y estado o ciudad y país, ciudad y estado para los Estados Unidos, ciudad y país para lo demás, el resto del mundo, y luego de 2 puntos la editorial. ¿Okay? Por ejemplo, Shampoo, J.E. 2006, Organizational Behavior, Integrating Individuals, Groups and Organizations, New York, la ciudad, NY, la abreviatura del estado de New York, y la editorial. Y aquí lo estoy descomponiendo, este punto acá adelante, no sé si es una manchita, este punto no va acá evidentemente, es un punto espurio. Entonces luego el título, el ciudad y estado, noten estos 2 puntitos y la editorial. Estamos repasando cómo se referencia un libro. Entonces el formato general es así, ¿no? Veamos otro ejemplo, en este caso también con 2 autores, ¿no? Noten que la ciudad es México, DF, Distrito Federal, el país es México, ¿verdad? En este caso se ha puesto la edición. Muchas veces es importante colocar la edición. Entonces, 15ª edición. Jamás digamos ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen a veces? 15ª edición. Jamás se puede. Avo es cuando algo lo divido en partes. 15ª edición significa esta edición le he partido en 15 pedacitos y he agarrado un pedacito. Ava se utiliza para cortar pasteles, tortas, pizzas. Pero ava no se utiliza para hacer ordinal. Es 15ª edición. Eso es en los casos que necesito y es importante distinguir a qué edición me refiero. Esa es la forma de colocar la edición. Estaba faltando la Pearson, que es la editorial. Ahí está, listo. Pasemos a la siguiente. Entonces vemos que usamos coma para separar los nombres de los autores. Cuando son 2 o más autores, utilizo siempre ampersand antes del último autor. O sea, siempre va a haber, cuando hay más de un autor, siempre va a haber ampersand. Si son 2, uniéndolo a los 2. Si son varios, van yendo con comas, y antes de llegar al último, un ampersand para cerrar. ¿Ok? Repito, si es un solo autor, no me preocupo del ampersand, no tiene lugar. Si son 2, los uno con ampersand. Si son varios, los voy uniendo con comas. Y antes de llegar al último, ahí le pongo ampersand para unir al último. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Se coloca en primer lugar el apellido, luego la inicial del primero, y a veces se coloca de los 2 nombres del autor. Se colocan todos los apellidos hasta un máximo de 7 autores. Cuando una referencia tiene más de 7 autores, ya es otra forma. Eso no nos vamos a complicar ahora. Incluye la fecha de publicación entre paréntesis, año después del autor, seguido de punto, ya lo hemos visto. Bien. Cuando no se especifique nombre del autor ni del editor, porque no existen, no han sido referenciados, hemos visto que se pone el título del libro, del documento al principio de la referencia. Prosigo con el año y el resto de la información bibliográfica. Ya lo habíamos tratado. ¿Qué pasa cuando no tengo el autor? ¿Okay? Cuando no se indica y vamos a ver un ejemplo más adelante. Cuando no se indica la fecha, esa se sustituye por SF, que significa sin fecha. En inglés se suele poner N.D. not data, ¿no? Los títulos de las revistas y libros se escriben sin abreviar y en cursiva. Ya lo hemos visto. Estamos poniendo ya en texto lo que ya hemos visto con ejemplo. Los títulos de la revista completa, Journal of tal cosa, y el libro, Organizational Behavior, se escriben sin abreviar, en cursiva, ¿verdad? Y en el caso de los libros se coloca solo la primera inicial, en el caso de la revista, como es un nombre propio, se colocan todas con mayúscula. En los libros, en los artículos de las revistas, documentos electrónicos, únicamente se escribe en letra mayúscula la letra inicial de la primera palabra, del título o del subtítulo y los nombres propios. Ya hemos visto que
los nombres de los artículos, no el título del libro, que ahí sí se va el título del libro, no el título de la revista, el título de la revista como es nombre propio va journal de tal cosa, pero cuando es el artículo de la revista, el título del artículo va solamente la primera y los demás van sin mayúsculas, ¿no? Excepto que sean nombres propios. En el título de la revista todas las palabras empiezan con mayúscula porque, repito, es un nombre propio, ¿no? En una revista el título va con mayúscula y el artículo específico sí va con minúscula. Eso lo hemos visto en el ejemplo, solamente para referenciarlo. No estoy agregando nada nuevo ni cambiando nada, ¿no? Entonces repasemos título del libro, repasemos este de acá, acá hemos visto 2 ejemplos de libros, todo bien, cursiva, solamente va la primera con mayúscula y si hay 2 puntitos porque es un subtítulo, otra, el siguiente también comienza con mayúscula. Si va a una edición, acá está equivocado, no es 15 ABA, sino es 15ª, México, Pearson. Ok. ¿Qué pasa cuando en un libro quiero referenciar un capítulo en particular? A veces porque hay libros que han sido escritos por varios autores o quiero referenciar un capítulo solamente en particular. Cuando quiero referenciar un capítulo en particular van los autores, el año igualito, pero en lugar de ir el libro directamente, pongo delante el título del capítulo. Noten qué parecido tiene con las revistas. Cuando teníamos revistas, el título de la revista iba en cursiva a continuación y el título del artículo en particular iba acá. Noten, el título del artículo iba acá, por ejemplo, investigación sobre tal cosa, publicado en el journal de tal cosa. Noten la similitud. Aquí va el título del capítulo que está dentro de tal libro. El libro va en cursiva, el título del capítulo va normal. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Ahora, si quiero todo el libro, simplemente suprimo este título del capítulo, suprimo este de acá y todo irá normalmente igualito en cursiva. Simplemente lo que estoy haciendo es, si quiero un capítulo nada más, le inserto el título del capítulo, así como inserto los artículos, el título de los artículos, y eso va en letras normales, ¿no? Y todo lo demás sigue igual. La página va acá, la página igual como cuando veo un artículo, y el lugar de publicación. Por ejemplo, veamos acá, Champeau, 2006, el libro Organizational Culture, el capítulo Organizational Culture, dentro del libro Organizational Behavior, en la página 72 a la 99. Nueva York, Taylor and Francis. ¿Okay? El título del capítulo va normal, el libro sigue estando en cursiva como siempre lo estuvo, siempre siendo en cursiva, va luego la página donde está el capítulo y todo lo demás normal. Noten la similitud repetida con las revistas. En las revistas, journal va el título del artículo de investigación, el nombre del journal va acá, excepto que ahí va todo en mayúscula porque es nombre propio y todo lo demás va a la página, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ningún problema. Entonces, aquí, otro caso, en este caso voy a mencionar el capítulo Conceptos de motivación, nada más el capítulo que va de la página 201 a la 238, igualito, pueden analizarlo, va idéntico, no he cambiado nada. ¿Ok? Bien. En el caso, muchas veces el libro no indica a los autores en sí, sino se referencia por el editor. Los editores son los que han tomado distintas fuentes. Entonces se coloca editor, el nombre del editor, el nombre del otro editor y entre paréntesis pongo EDS. Significa que estoy colocando los nombres de los editores, que estos no son autores, sino son editores. A veces hay editores que hacen recopilaciones de artículos, antologías, etc. Igualito va el lugar de autor, entonces he colocado los nombres de los editores. Y para eso he puesto, la única diferencia es esto de acá, he colocado EDS indicando que son editores, no son autores. El título del libro, igualito en cursiva, solamente la primera se coloca en mayúscula, después de 2 puntos viene otro subtítulo, entonces también con mayúscula acá, y la ciudad, el estado, la editorial, ningún cambio, nada nuevo, excepto la palabra EDS. Si son 2 EDS, si es uno solo, ¿no? Entonces se coloca el apellido inicial del autor, se ponen los editores, etcétera. Ok. Cuando yo quiero colocar un autor espacial dentro de un libro que ha sido editado, entonces yo coloco, supongamos que vamos a ver acá el ejemplo. Heilbronn ha publicado en un libro que se llama The Science of Subjective Well-Being, en este libro, Heilbronn ha publicado un artículo que se llama Philosophy and the Science of Subjective Well-Being. Pero este libro ha sido editado por Hay y Larsen, figura así como editores. Entonces, lo único nuevo está que estos 2 señores están acá, estos 2 señores, Hay y Larsen se han metido aquí. Porque si fuera simplemente, si no tuviera editores, yo pondría apellido del autor, nombre, el título de su artículo
la primera con mayúscula, las demás no, en letras normales. Luego pondría el título del journal, digamos acá, y la página. En este caso, como se trata de un libro, le pongo que estos son los editores, y le pongo el título del libro y le pongo la página. O sea, cuando un libro se menciona a los editores también, lo único que hago es reconozco antes del título de la obra, reconozco que la obra ha sido editada por Haidt y Larsen. ¿Ok? Bien, listo. Aquí, primero, noten que acá cambia, curiosidades. Aquí para indicar, miren, noten que acá la inicial va al comienzo, no va después. Entonces, el único caso cuando la inicial va antes del apellido y no al revés, es cuando yo estoy referenciando editores de un libro que ha sido editado por ellos y quiero colocarlo en la referencia. En esos casos, los editores, como no son autores, van su inicial primero y su apellido después. Noten que en otros casos va apellido primero, inicial después. Eso es para los casos que hay un editor. Bien. Simplemente la idea es saber que ahí hay un formato especial y cuando se encuentren frente a ello, recurren al manual y lo buscan, ¿no? Para ir terminando, autor institucional. Cuando el autor, digamos, cuando lo publica un ministerio, lo publica una ONG, lo publica un centro importante, un centro que, digamos, institucional, una institución, no un autor en particular, sino una institución, escribe el nombre completo del autor institucional, o sea, de la institución. Ahora, cuando yo tengo que poner editorial, acá es interesante un detallito nada más. La American Psychiatric Association, no la Psychological, sino la Psychiatric Association, ha publicado en el año 94 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Acá debe ser Psychological, pero bueno, ok. Supongamos que sea un autor hipotético, una institución. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, su cuarta edición. Washington, la ciudad, DC, el estado. La editorial acá, que Washington está mal escrito, la editorial es la American Psychiatric Association también, porque ellos lo han publicado. Entonces, no voy a repetir American Psychiatric Association como la editorial, simplemente pongo autor. ¿Qué quiere decir? El autor que he referenciado es el que también a su vez lo ha publicado. Eso es todo, para no colocar el mismo anterior, ¿no? Bien. Cuando quiero, cuando quiero indicar la edición específica, cuando quiero indicar la edición específica de una obra, yo debo colocar aquí edición revisada o 15ª edición. Los casos que necesite referenciar, después del título de la obra, va la información sobre la editorial. Si es una edición revisada o si es una 15ª, 13ª, la que fuera edición, la debo destacar ahí. ¿Ok? Si se encuentra disponible a través de una base de datos o otra forma de publicación de esa disertación, el formato sería así. El autor de la tesis o disertación doctoral, normal, con su año, eso no cambia para nada. El título de la disertación en cursiva, como si fuera un libro, igualito. Y luego colocar disertación doctoral o tesis de maestría y de dónde la he recuperado, ¿no? De la base de datos, ya los detalles de dónde lo he recuperado. Pero al igual que un libro, va su autor, va su año, va su título en cursiva y luego la aclaración, que es una disertación doctoral o que es una tesis de maestría y cómo la he recuperado, ¿no? De qué base de datos, etc. Sobre todo, de dónde la he recuperado. Su DOI, si es que tiene un DOI, sería suficiente, ¿no? Que viene acá. Grant A, 2006, Relational Perspective on Job Design and Work Motivation, How Making a Difference Makes a Difference. Disertación doctoral, recuperada de la base de datos ProQuest Dissertation, Publishing, su número para identificarlo, todo lo que me permite identificarlo dentro de esa base de datos. Ese es el caso de una tesis, en este caso disertación doctoral. Si se encuentra en una biblioteca en formato impreso y no ha sido publicada, simplemente se indica dónde está. Supongamos que una universidad lo tiene en su biblioteca, pero no ha sido más difundida. Entonces, igualito, nombre de la institución y localización. Carpio R, 2006, la motivación en el internalismo de Estado y el internalismo motivacional. Tesis de maestría no publicada. Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Lima, Perú. Recuerden, siempre la intención es poder llegar a ubicar la obra que se está referenciando. Dar todos los detalles posibles para poder ubicarla. Y recuerden que para versiones electrónicas ofrezcan las páginas donde está el artículo, proveer el DOI, que siempre que esté disponible, generalmente lo está, y eso me permite identificar directamente el documento. Cuando uso el DOI ya no necesito colocar el website, el URL, nada. Con el DOI es suficiente, con el DOI directamente, es como el DNI, identifico a la persona directamente, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí es el Journal of Mental Health, no tengo que poner dónde lo saqué, nada. Pongo todos los datos y al final pongo DOI,
este número que está, este numerito acá. No traten de memorizarlo, por favor. Puede atentar contra la salud, tratar de memorizar ese número. Entonces, si no se ha asignado un DOI, ahí sí debo incluir el URL de la revista o del libro para poder llegar. Asegúrense siempre de quitarle el hipervínculo, ¿no? Cuando uno copia y pega, le queda subrayadito y en celeste. Eso hay una opción en Word para quitárselo. Recuperado de, incluir el enlace completo, no añadir punto después de la dirección electrónica, ¿no? Apreciación estudiantil sobre la capacidad universitaria en investigación, estudio preliminar. Recuperado de, acá no le han quitado, por ejemplo, el hiperlink, y si se aprieta acá se va a ir, quitarle eso de quitar el link, significa hay una opción en Word, va a decirle quítale el hiperlink. Recuperado de, acá está toda la información hasta llegar al PDF. No se ha provisto un DOI. Entonces, para quitar el hipervínculo, ustedes le dan clic sobre eso y se abre la opción y acá dice quitar hipervínculo. Simplemente eso. Libros sin DOI, ya habíamos visto recuperado libros con DOI, título del libro y DOI directamente, no tengo que poner más. Un ebook, por ejemplo, versión, ¿qué versión es? Cuando estoy leyendo un Kindle, por ejemplo, la versión, recuperado de dónde, ¿no? O cuando tiene un DOI, directamente el DOI. Entonces, aquí pueden ustedes ya más profundizar directamente el manual cuando son estas opciones electrónicas que no se usan, no usamos todavía con mucha frecuencia. Bien. Un libro que está publicado solo en formato electrónico sin fecha, ya saben, sin fecha se pone SF, no cambia nada más que eso, le ponen SF. Algo que está en línea, no cambia nada, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall, edición, recuperado de, ahí tenemos ejemplo. Página web sin autor, el título del artículo va adelante, decíamos cuando no va el autor, recuperado. Ya no se acostumbra a colocar la fecha de recuperación, simplemente se pone recuperado de tal sitio nada más. Pero si queremos podemos poner la fecha. Para terminar, entonces, no se trata de memorizar más que las formas básicas. Ya sabemos, autor o autores, sabemos que van con sus iniciales, separados por comas, si son más de 2, y el último siempre va con un ampersand, ¿no? O si son 2 nada más va con ampersand, punto, el entre paréntesis el año, y luego viene el título de la obra general. Si es un artículo va el título del artículo y luego a continuación el título del journal que lo acobija. Si es un capítulo, coloco el nombre del capítulo y luego el libro que lo cobija. Cuando se trata del capítulo en particular o el título del artículo en particular, van sin cursivas. Los demás, título de libro y título de journal, va con cursivas. Los libros no llevan mayúscula, minúscula, no hay un carnaval de mayúsculas, solamente la primera lleva mayúscula y los nombres propios. Y en el caso de los journals, sí, todos llevan mayúscula porque es un nombre propio, ¿no? Ese es todo. Luego a la ciudad, el estado o país, 2 puntos y la editorial. Roma locuta, causa finita. Entonces, las referencias deben permitir identificar sin lugar a dudas las fuentes que hemos usado. Ese es el espíritu. Solo debo poner la referencia de obras que hayan citado en el documento y que yo haya leído en el ensayo. Simétricamente, toda cita debe ser referenciada en la lista de referencias, excepto los casos de comunicaciones personales. Y bien, con esto terminamos la parte de cómo referenciar. Estas normas APA nos imponen una disciplina que es necesario llevar, luego se vuelve una costumbre. Hay una serie de ayudas en los distintos procesadores de texto para facilitar esto, pero lo mejor es acostumbrarse a hacerlo manualmente para que quede como una práctica de identificar a los autores apropiadamente. Recuerden, el interés de los estándares APA son ayudarnos a escribir mejor, para expresar mejor nuestras ideas y aprender mejor. En segundo lugar, reconocer la autoría de la capital intelectual. Y en tercer lugar, presentar algo agradable, algo ordenado, lógico, y que además del placer científico, haya el placer espiritual de leer algo bien estructurado. Muchas gracias.